tomar nota. Y voy a hablar sobre oraciones de peticiones, ¿no? Oraciones negativas que hacen los cristianos. Yo también lo hice en una época cuando aún no conocía la palabra, estaba lleno de tantas cosas y poco a poco comencé a entender la Escritura. Así es que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver que estas oraciones negativas vienen de creencias negativas, ¿no? De creencias negativas. Así que vamos a estar atentos. No sé cuántos hemos dicho: Señor, cuídame. Señor, guárdame. ¿Cuánto hemos dicho así? A ver. Oh, siendo cristianos, ¿ah? Siendo cristianos, nuestra oración: oh, Señor, guárdame. Oh, Señor, cuídame. Sencillamente, esta oración viene de un patrón mental de inseguridad. Escúchame bien. Cuando alguien ora diciendo: oh Dios, cuídame. Oh Dios, guárdame. Oh Dios, guarda a mi esposa, guarda a mi esposo. Oh Dios, guárdanos. Eso procede de un patrón mental negativo de inseguridad. Cuando alguien ora así es porque no tiene seguridad. Pastor, ¿pero qué tiene? No, ese es un patrón negativo de inseguridad. Cuando uno ora así de esa manera: oh Dios, guárdame. Yo también oraba así de esa manera. Oh Dios, cuídame, cuida a mi familia, Señor, cuida a mi hija que está yendo a estudiar. Y cualquiera diría: pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que ores así? No, es tu patrón mental ahí con respecto a esto es totalmente negativo. Totalmente negativo. Y muchos dirían: entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo debo orar? Bien, yo creo que hemos estudiado en el discipulado qué es un patrón mental. ¿Qué cosa es un patrón mental? Sencillamente, un patrón mental son esquemas de pensamientos estructurales que se meten en la mente y están a largo tiempo. Miren, por largo tiempo están metidos ahí, esos patrones mentales. Así es que podemos ser niños, ahí está el patrón mental. Podemos ser jóvenes, ese mismo patrón mental está ahí. Podemos llegar a ser adultos, pero ahí está. Pueden cambiar las circunstancias, pero el patrón mental es el mismo. Ahí está metido. Miren. Eso sucede que cuando nosotros hemos estado en una iglesia o nos enseñaron, cuando recién nos convertimos, hay que decirle a Dios que nos guarde, que nos cuide. Él tiene que cuidarnos. Pídele que te cuide, que te guarde. Le vuelvo a repetir. Quizás diga: no, pero yo creo que debemos pedirle. No. Ahí hay un patrón mental negativo. Estamos orando con ese patrón mental totalmente negativo. Entonces, es un patrón mental, y repite conmigo, de inseguridad. Entonces, ¿cómo debemos orar? Por favor, todos vamos a trasladarnos, todos trasladémonos al Salmo 23:4. Salmos 23:4. Miren su salmo ahí, el Salmo 23. Y tú me dirás: ¿cómo debo ahora orar? ¿Cómo debo cambiar mi oración? El Salmo 23, en el verso 4 dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, personalícelo al presente. Vamos, personalícelo al presente. Aunque anden por valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno. ¿Por qué? Porque tú, dice, estarás. Pero ahora, cuando Jesús vino, Él dijo: yo estaré con ustedes. ¿Hasta dónde? Vamos, dígalo. Bueno, si lo sabe, dígalo. ¿Hasta cuándo estará Jesús con nosotros? Hasta el fin de los tiempos. Dile a tu hermano: Él estará hasta el fin de los tiempos. ¿Y con quién estará? Con nosotros. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Entonces le está diciendo en aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú estás conmigo. Entonces, él tenía tanta seguridad, tanta seguridad. Este salmo, hermano, es interesante, porque cuando empieza el salmista dice, Jehová es mi. Repite conmigo, es mi. Vamos, diga, siga así. Es mi pastor. Agárrese así, diga, él es mi. Es mi pastor, mi pastor. Si no eres agresivo en esto, vas a tener un poco de problema. Tienes que ser agresivo. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Es tuyo. Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada. El otro día se me acercó una persona religiosa, totalmente religiosa, nos conocemos años, y me dijo, oye, ¿sabías tú de que se vienen tiempos peligrosos? Hay que cuidarnos, hay que guardarnos. Él asiste a una iglesia tradicional y es bien fiel en su iglesia tradicional. Hay que cuidarnos porque están hablando ahora en mi iglesia que vienen tiempos peligrosos. Le dije, sí lo sabemos, pero no hay que caminar en temor. Quiero que leas el Salmo 23. Mira qué dice el Salmo 23. Repítelo. Jehová es mi pastor. ¿Qué cosa es? Tu pastor. Está hablando al presente. Jehová es mi pastor. Mírenlo a David. Está hablando al presente. Jehová es mi pastor. Ahora le dice al futuro. Futuro. Vamos, lea su Biblia. ¿Qué dice su Biblia? Nada me faltará. ¿A quién está hablando? Al futuro. Repite conmigo, le está hablando al futuro. ¿Por qué David le habla al futuro tan seguro, tan seguro? Porque él lo había conocido en su pasado. Él lo conoció de niño. Él venció a aquel gigante y venció a mucha gente, muchos soldados enemigos. Y le está diciendo, el Señor es mi pastor. Está hablando al presente. Y le dice, nada me faltará. Ahora comienza a desafiar al presente porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces, una oración con un patrón de inseguridad. Analízate bien. Si aún sigues orando, le dice, oh Señor, cuídame. Guarda a mi esposo, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, Señor. Patrón de inseguridad. Oras con inseguridad. Chequéate. De lo más profundo de ti, estás tan inseguro que ni crees que Dios está contigo. No estás creyendo que Dios está contigo. Tú debes estar tan seguro que Dios está en ti. Amén. Dile a tu hermano, Dios está en ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe lo que dijo el mismo diablo? El mismo diablo le dijo así: oh Dios, tú a Job lo has cercado. Job está guardado por ti, tú lo guardas. Mire que el diablo le está diciendo en el libro de Job: Dios, tú a Job, tú lo guardas. Tú le has bendecido y le has prosperado, aumentado todos los bienes que él tiene, se los has aumentado. ¿Quién reconoció eso? ¿Quién está hablando ahí? El diablo. El diablo sabe lo que tú tienes. Y el cristiano no sabe lo que tiene porque tiene un patrón de inseguridad y ora con ese patrón de inseguridad. ¿Sabe lo que dice Santiago? El que pide pues así no recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no está establecido en la verdad. Entonces, ahí hay un problema. Entonces diríamos, ¿cómo entonces deberíamos orar? ¿O cómo puedo quitar ese patrón de inseguridad? Es un patrón mental que está en nuestra mente. Y muchos cristianos lo siguen teniendo. Entonces, ¿cómo lo quito? ¿Cómo lo debo sacar? Antes de eso, vamos a ver otra forma de orar. Oh Dios, ten misericordia
de mí. ¿Has escuchado? Oh, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Pero, pastor, no tiene nada de malo que yo le diga a Dios, ten misericordia de mí. La palabra misericordia nosotros sabemos que es compasión por los que sufren. Él brinda el apoyo. Entonces, tú tienes un patrón de desamparado. Repite conmigo, un patrón mental de desamparado. Cuando alguien le dice, oh Señor, ten compasión de mí, tienes un patrón mental de desamparado. Como que Dios no está contigo, que no se preocupa por ti. Mira. Entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Tengo que cambiar esto? Entonces, un patrón mental de víctima. Mira. Dios, ten compasión de mí. ¿Sabe lo que le está diciendo? Señor, tú no tienes compasión de mí. Tú ni siquiera piensas en mí. Eso es cuando tú oras así. Entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo cree que tenemos que orar? Miren este salmo. Verso 4. Aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estarás. Hay personas que dicen, pastor, tenemos que orar con los salmos. Muy bien, ora con los salmos. Pero tienes que entender que los salmos hablaban de la bendición que venía. En el nuevo pacto la bendición ya la tienes. Ya la tengo. Entonces, hay que entender que David estaba hablando al futuro que íbamos a tener esa bendición. Y él sabía que también la tenía, pero que venía ahora para todos porque él era rey. Estaba ungido, el Espíritu Santo estaba en él, rey, profeta y sacerdote. Ahora, quiero que veas algo. Mira en el verso 6. Y todo repite conmigo, ciertamente. Repítelo, repítelo. Una vez más. Ahora pártelo en dos. Ciertamente. Mente. Mente. Repite conmigo. Mente. Mente. Es cierto. ¿Qué es cierto? Sigue leyendo. Ahora repite conmigo. ¿El bien y la misericordia? ¿Qué pasa con el bien y la misericordia? Oh Dios, hazme el bien. ¿Qué cosa? Hazme el bien. Estás orando con un patrón mental de inseguridad, de abandonado, de víctima. Eso es lo que es la persona cuando ora de esa manera. Es por eso que Santiago nos enseña a orar. Mira cómo estamos orando muchas veces. Repite conmigo, una vez más. El bien y la misericordia. ¿Qué pasa con el bien y la misericordia? Vamos, repítelo, repítelo. ¿Cómo tienes que orar? Gracias, Señor. Me levanto por la mañana. ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Señor. Porque el bien y la misericordia me siguen y me seguirán todos los días de mi vida. Tengo 30 años, 40, 50, 60. Señor, el bien y la misericordia me seguirán, Señor, mientras yo esté en esta tierra. Amén. Así tienes que orar. Si el diablo reconoce, levántate por la mañana y le gracias, Señor. Tú me has acercado a mí, acercado a mi familia. Mis hijos están cercados por ti. Tú los has acercado. Tú me has bendecido. Me has aumentado mis bienes, Señor. Miren, ¿cómo tienes que orar? Porque es la forma de poder cambiar tu patrón mental que tienes de víctima, de desamparado, de enfermo y de lo que fuere. Ahora, es como que si oráramos como si Dios estuviese tan lejos de nosotros. Ahora, quiero que vean Romanos 12:2. Rápidamente, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2. ¿Listos? Miren qué dice Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Están ahí?
Romanos 12:2. No os conforméis. No os conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. En otras palabras, no te metas en el molde de este mundo, sino transformado por medio de la renovación, ¿cierto?, de vuestro entendimiento, para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo tienes que orar? Padre, te doy gracias porque tu voluntad, y hazlo en voz alta, porque estás haciendo afirmaciones y debes hacer visualizaciones. Repite conmigo: afirmaciones y visualizaciones. Y es la manera en que debemos orar. Así debemos orar. Gracias, Padre, porque tu voluntad para conmigo, para con mi esposa, para con mi familia, para con mi negocio, con todo lo que tú me has dado, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero tienes que hablarlo. Lo que tú crees, háblalo. Haz afirmaciones. Repite conmigo: afirmaciones y visualizaciones. Si tú haces una afirmación, que es una declaración como que lo tienes, tú tienes que mirarte, tienes que verte como Dios nos mira. De lo contrario, no hay armonía en tu ser cuando oras. Hay patrones mentales que tenemos que sacarlo. Ahora, por favor, quiero que vean rápido Salmo 139, verso 17. Rápidamente. Y dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Una vez más, cuán preciosos me son tus pensamientos. ¿Cómo eran los pensamientos o cómo son los pensamientos de Dios? Lea su Biblia. En este verso bíblico, ¿cómo es? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Y en Romanos, ¿qué dice? Y ahora, ¿cómo dice en este salmo? Que son preciosos. Los pensamientos de Dios son buenos, agradables, perfectos. Y el salmista dice que son preciosos. Sus pensamientos. Tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pensamientos preciosos. Ahora, para que cambiemos nuestro patrón mental de inseguridad, de víctima, cuando oramos, porque mucha gente todavía ora así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Puedo ir a muchos versos bíblicos, pero quiero rápidamente a segunda carta a los Corintios. Miren, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. ¿Qué debo hacer? Miren, 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué tengo que hacerlo? Debo llevar cautivo esos pensamientos. Hermano, hermana, para que dejes de orar como víctima, para que cambies esos patrones mentales, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esos razonamientos son argumentos que están metidos en la mente. En la mente. Quizás congregaste en una iglesia cristiana tradicional donde se cantaba: y dame más amor para poder vencer. Ya no te va a dar más de lo que ya te dio, porque ya te dio todo lo que nosotros necesitábamos. Ya lo tenemos, ¿ves? O sea, no pidas lo que ya tienes. No le digas: cuídame, porque Él te cuida.
No le digas guárdame porque si nos guarda. Y sería algo curioso que yo diga, oh Dios, sáname. Y la respuesta es, ¿ya lo hizo o todavía no lo ha hecho? ¿Dónde lo dice? En la Escritura. Por su llaga ya fuimos sanados. Entonces, ¿qué es la fe? Sencillamente la fe es traer al presente un poder que está oculto. Es traerlo para que se manifieste en el ámbito natural. Así de sencillo. Nada más de que es sencillo. Solamente es creerlo. Es creer, 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 creer. Y lo que mira, una vez más, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, en el griego es sea completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar nota de todos los versos bíblicos que vienen, ¿no?, a tu vida, promesas. Toma esas promesas, toma. El pueblo de Dios se ha vuelto, perdónenme, flojos. No le gusta memorizar. No le gusta marcar una Biblia, tener una Biblia, ponerse una tarjeta, declarar constantemente las promesas que Dios le ha dado. Pasan años y solamente tienen 1, 2, 3, 4 promesas y el resto las dejaron de lado. ¿Ves? Entonces, para dejar de orar con esos tipos de patrones mentales negativos, tenemos que llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo y comenzar a orar conforme a la palabra de Dios. Cuando comiences a orar conforme a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que tu fe comienza a desatarse. Tu fe se desata, tu fe comienza a desatarse, se desata. ¿Y qué hace? Sencillamente viene a tu vida las promesas de Dios y se realizan aquí en la tierra. Amén. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Ves? ¿Dónde se ve la bondad de Dios? Hubiese yo desmayado si no creyese. Él hubiese desmayado, pero él cree. Cuando uno cree, ya no desmaya. ¿Ves? Ya no tenemos por qué estar desmayando. Hay que creerle a Dios con todo nuestro corazón. Deja de estar pensando que te vas a ahogar en un vaso con agua. ¿Sabes lo que a mí me ayudó? Fue un tremendo testimonio de ese astronauta. Cuando vio la Tierra del tamaño de un baloncesto, se quedó sorprendido. Después la vio del tamaño de una canica. Y él dijo, los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿Y qué es el hombre? Para que le visites. Y comenzó a llorar. Él dijo, si yo como hombre veo a la tierra del tamaño de una canica, ¿de qué tamaño seremos nosotros delante de tu presencia? ¿De qué tamaño somos delante de Dios? Ahora él lo vio y fíjate que se iba más lejos. Más lejos. ¿De qué tamaño vería la tierra? Más pequeña. Dios está en su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Y a veces nos ahogamos en un pequeño problema. Creemos que el problema no tiene solución. Entonces la Escritura dice, aunque afligido yo, tú siempre estarás pensando en mí. Tenemos un problema y Dios está pensando en nosotros. ¿Y cómo está pensando? ¿Bien o mal? Termino con algo. Jeremías 29:11. Miren ahí, Jeremías 29:11. ¿Listos? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Vamos, dígalo. Jeremías 29:11. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros?
¿Cómo está pensando Dios ahorita para ti? ¿Y mañana? ¿Y si cometes un pecado, sigue pensando lo mismo? ¿Sí? ¿Sí? Sigue pensando lo mismo porque Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros? De paz y no. ¿Él está pensando lo malo? Somos nosotros los que pensamos lo malo. Pero Él no piensa lo malo. Él está pensando lo mejor para nosotros. Dile a tu hermano, Dios está pensando lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo tienes que orar por la mañana cuando te levantas? Gracias, Señor. Y decirle, Espíritu Santo, enséñame. Como dice Jesús y como dijo Pablo, tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Así como Él está pensando, así debemos pensar nosotros. Entonces, ¿por qué se nos escapa? ¿Por qué la batalla? ¿Dónde está la batalla? En tu mente. Pero si no trabajamos, entonces con la palabra hay que estar dale, dale, dale y dale. Jeremías 29:11, de nuevo. Porque yo sé los pensamientos. Ahora sí conmigo. Dile, gracias, Señor. Porque tus pensamientos para conmigo, para con mi familia, son buenos y no son malos. Para darme el fin que yo anhelo. ¿Y cuál es el fin que tú anhelas? ¿Cuál es el fin que tú anhelas? Pobre, abandonado, ¿sí te ves? Ese sería un patrón mental negativo. Pero nosotros no debemos pensar en eso. Debemos pensar lo mejor. Amén. Entonces, cambia tu manera de orar. Dile a tu hermano, hay que cambiar nuestra manera de orar. Y hay que cambiarla. Urgente, hay que cambiar nuestra manera de orar. El Señor nos siga bendiciendo y oramos. Padre, gracias. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por la palabra. Y gracias porque vamos a erradicar toda oración negativa que estaba con esos patrones mentales de inseguridad, de desconfianza, de víctima, como si tuviésemos abandonados, como que si tú no nos oyes, sabiendo de que tú siempre oyes nuestra oración, que tú siempre estás con nosotros, que tú nos has bendecido con todas bendiciones en lugares celestiales, que toda enfermedad ya fue cancelada, que todo pecado fue cancelado en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias, Señor, y ahora ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos nosotros preocuparnos, salir hacia adelante y orar, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar las promesas, visualizarlas y comenzar a declararlas con nuestras bocas, hacer afirmaciones constantemente de cada promesa que encontremos ahí en la Biblia. Gracias, en el nombre bendito de Jesús. Y toda la iglesia con gozo, con alegría, vamos a dar un fuerte amén y amén. Gloria al Señor.